Hola, hola. ¿Ustedes saben una ciudad con la mayor densidad de la iglesia del mundo? Hay varias ciudades, pero una de la ciudad con la mayor densidad es Seúl. O sea, en Corea hay muchos cristianos, pero la pregunta es, ¿cómo empezó este cristianismo en Corea? Es lo que vamos a hablar de hoy. Primero, para descubrir tenemos que ir a la ciudad Gyeongju. La primera evidencia de cristianismo, la que se encuentra en Corea, es desde el reino Silla, más o menos desde 1200 o 1300 años. Silla es un reino de la época de los tres reinos en Corea. Y la ciudad Gyeongju era la capital del reino Silla. Entonces, en el año 1956, en la ciudad Gyeongju, se encontró una cruza de piedra y una estatua de María. Eso dice que en esta época había alguna forma de cristianismo. En esa época, la forma de cristianismo era en forma del nestorianismo. Hoy en día, esas dos cositas pueden ver en el Museo Cristianismo de la Universidad Sungsil en Seúl. Pero la estatua de María tiene una forma mezclada con budismo. Entonces es lo que puede encontrar primera evidencia. Pero todavía no se ha encontrado ningún registros escritos ni alguna comunidades concreta cristianas organizadas. Por eso los estudios se creen que esta primera forma de cristianismo en Corea unas generaciones después se desaparecieron. Unos siglos después, en el fin del reino Goryeo, más o menos hace 700-800 años, volvió la religión cristianismo a través del imperio mongol. Sin embargo, en esa época también la forma de cristianismo estaba fuertemente mezclado con budismo, porque el reino Goryeo era un reino de budismo. Como los sacerdotes de cristianismo se afeinaba su cabello y tampoco llegó a formar una comunidad. Entonces, el cristianismo moderno, ¿desde cuándo empezó en Corea? Esa evidencia empezó desde en el final de la dinastía Joseon, en el siglo XVII, a través de un estudio occidental. En el año 1784 había una persona, se llama Lee Seung-hun. Él fue bautizado por primero del catolicismo en Beijing y él fundó la comunidad católica coreana. Entonces, en este caso, lo más importante es que el catolicismo en Corea no empezó con misioneros, sino solo los coreanos lo estudiaban por ellos mismos. O sea, la fe católica nació sin misioneros extranjeros en Corea. Es porque en esa época, para los coreanos, la religión, de hecho, no era la religión, sino para ellos, todas las religiones fueron como unos estudios. No era cuestión de tener fe, sino era la cuestión de estudiar y analizar. Por eso al principio el gobierno de la dinastía Joseon tampoco pensaba que era algo peligroso, pero es que en el catolicismo prohibió los ritos ancestrales tradicionales. Eso causó unas percusiones en Corea a los católicos en el año 1801, 1839 y 1866. Pues no era tan grave comparando con el caso con los otros países como Japón. Sin embargo, después de esos casos, el número de fieles de catolicismo siguió creciendo y en el año 1831 el Papa Gregorio XVI estableció el Vicariato Apostólico de Corea. Desde este momento
tuvo la comunidad católica propia de Corea. Eso era el inicio oficial de la Iglesia Católica en Corea bajo la autoridad de Vaticano. El caso de protestantismo llegó un poco más tarde que el catolicismo. El año 1884, el misionero Horace G. Underwood llegó desde los Estados Unidos. Él no solo predicó el evangelio, sino que también fundó escuelas, hospitales, tipografías, así impulsando el avance educativo en Corea también. Entonces, un siglo después, durante la época colonial japonesa, la fe cristianismo, catolicismo fue prohibido por el gobierno de Japón. Pero bajo de la tierra, la gente, cristianos y católicos, intentó unos movimientos de independencia. Entonces, el año 1945, después de la liberación, después de la independencia, el cristianismo creció mucho más rápido que antes y llegamos hasta ahora. Entonces, muchas gracias por hoy. Espero que nos vemos pronto.